Pero la realidad es que cada cosa que hacemos refleja quiénes somos. Nuestras acciones van a hablar por nosotros cuando nosotros no estemos aquí para hablar por nosotros mismos. Y por eso es que yo escribí el libro. Porque me di cuenta que trabajo, si no saben, proviene de la palabra trepaliare, en latín, que yo sé que ustedes no tienen 1000 años. Yo no. Sí, sí, las arrugas. Sí. Pero justamente, trepaliare viene de la palabra tripalium, que eran, digamos, 3 palos que amarraban con una cuerda, donde ponían a la gente que está en contra de las reglas, y los torturaban y los mataban. Y sí, el trabajo, la etimología del trabajo, proviene de un aparato de tortura. Eso, realmente, no tiene nada que ver con si eres buena persona o eres mala persona. Tiene que ver con que nuestra cultura está obsesionada. Señores, si quieren se pueden salir. No, al revés. Justamente, la cultura en la que vivimos es una cultura que se la pasa diciéndonos que nosotros tenemos que sacrificarnos para poder lograr nuestros sueños. Y mucha gente cree que cuando digo esto, yo voy a seguir con la idea de, claro, tienes que hacer lo que te gusta. En la realidad es que sí, deberías hacer lo que a ti te mueve, pero no existe cosa que no te vaya a plantear resistencia. Nadie nace sabiendo. Y la persona que cree que tiene la habilidad como para no esforzarse en lo más mínimo, termina siendo simplemente una persona muy infeliz. Por eso mismo, la palabra en hebreo, trabajo, no existe. Abodá. Muy bien. Mira. ¿Dónde lo mí, verdad? Sí. Abodá justamente es una palabra, pero no significa trabajo. No en la misma forma que el tripalium sugiere. La palabra trepaliare, o sea, es de tortura, y en hebreo no existe ni una sola palabra que realmente sea para sufrir. Ni una. Abodá, realmente la traducción vendría siendo servicio. Y nosotros tenemos un prejuicio con el servicio, que es que la persona que da servicio es una persona que es inferior a otra, cuando la realidad es que eso no es cierto. Servicio es una palabra que va desde literal un baño, servicio sanitario, a servicio militar, que es literalmente ser un soldado. Cualquier persona que entra en la noción de servicio es porque entra con una actividad. Y lo que quiere es completar la necesidad de otra persona. Eso no significa que tengamos que ser las personas directas que tienen que dar servicio, pero significa que lo que tenemos nosotros dentro que es único. La única forma que tiene para existir en la realidad es a través de las acciones que hacemos. Eso es realmente la noción del trabajo. La esencia del trabajo significa actividad. Y la persona que lo entiende termina transformándose a sí misma. ¿Se han dado cuenta? ¿Alguna vez han visto a un youtuber cuando empieza? Y cuando ya tiene años, como tu amigo Jota. Justamente, cuando lo ves, parecería como si, es como que se vuelven más rígidos, más sólidos, ¿sabes? Sí. Ya sabes hacia dónde van y todo. Y es porque la actividad es una de las cosas en las cuales nosotros entramos para cambiar la realidad. Y también la realidad termina cambiándonos a nosotros. La persona que lo hace bien, lo que logra es ser un artista, pero no un artista nada más porque escribe o porque pinta, sino porque convirtió su propia vida en arte. Y eso significa ponerle no nada más atención al proceso, sino poder volverse parte del universo mientras está haciendo la actividad. Por eso mismo las personas que realmente logran hacer una actividad de forma completa, terminan entrando en un estado de flow. ¿Alguien sabe qué es un estado de flow? Sí. Sí. Triviado. No, o sea, así como yendo según yo es como un estado de por la corriente. Estás. O sea, calma en la corriente, en el que sin estás. esfuerzo. Tú, Correcto. es el estado que estás en tu peak. Exacto. Estoy en el pico. Porque te vuelves tanto parte del universo que se te olvida dónde estás, qué estás haciendo, todo lo demás se te olvida. Y ese estado de flow, señoras y señores, literalmente cambia nuestra percepción del tiempo y del espacio. Sí. Una persona cuando está en estado de flow, las horas y los minutos pasan más rápido. Y de pronto, las reglas se deshacen, no porque no existan, sino porque logramos entenderlas a tal nivel que se vuelven parte de ti. Por eso mismo, lo que hacemos nos convierte en quienes somos. Y quienes somos termina afectando lo que hacemos.
La escuela es bien bonita porque tiene 4 paredes y les van a decir 300 veces qué es lo que tienen que hacer. Pero una vez que salen de aquí, no hay una regla específica que les diga lo que tienen que ser o lo que tienen que hacer. Y realmente quien se convierta en Lea mañana va a depender mucho más, no tanto de qué les dicen, ni de lo que ustedes quieren, sino de lo que están dispuestos a hacer. Y para eso tienen que llegar a entender la realidad al nivel de la realidad que necesitan entender. A eso es lo que yo llamo ser digno de transformar la realidad. Y por eso mismo, la noción del trabajo es prácticamente una de las partes más importantes que tenemos. Entonces, de las pocas cosas que está destinada a transformar la realidad, literalmente. Curiosamente, señores, la idea de lo que cada quien hace, lo que cada quien tiene, depende de quién eres. Punto. Si eres una persona que le gusta completar la realidad, si te gusta hacer las cosas de la forma correcta, eso es lo que haces. Si quieres ser una persona deleznable y asquerosa, eso es quien eres. Porque la persona que es asquerosa puede ver las posibilidades de las cosas asquerosas y las personas que valen la pena pueden ver su propia perspectiva en la realidad reflejada. Es así de simple. El tema es de que nadie te lo dice de forma directa. Pero sí. Sí. ¿Tú estudiaste Es nuevecito. Estudié mercadotecnia, estoy haciendo una maestría en estudios judaicos, tengo una fábrica de gomitas, tengo 2 libros publicados y aparte de una academia de espiritualidad ¿De emocional. qué son las gomitas? Y soy subdirector de Gracias Judías. ¿De qué son las gomitas? Las gomitas son, son para dormir y son normales. Y Todas las que me vuelan. escribirlos, Claro. escribirlos como pasatiempo. No, más que un pasatiempo se convirtió en mi trabajo. Yo no sabía que iba a escribir, la verdad. Pero hay un autor que... ¿Saben quién es Freud? Sí. ¿Saben quién es Jung? No. Exacto. Jung era discípulo de Freud, después compañero de Freud y después tuvo otro, que se llama Joseph Campbell. Joseph Campbell analizó todas las historias de todo el planeta, todas las mitologías, y encontró una cosa que se llama el monomito. El monomito es una estructura que sigue las mejores historias, que de hecho fueron llevadas al cine, por ejemplo, con cosas como Star Wars. Es impresionante. Pero lo interesante es que este hombre decía que la única manera de ser es que siguieras tu propia forma de ver la realidad. Él lo decía más mucho mejor, ya follow your bliss, que es prácticamente la receta para la cual la realidad empieza nada más a tener sentido, sino te vuelve parte de la realidad. ¿Cómo se llama tu marca de gomitas? Superguns. Tú digas que ya estás sobre todo del flow. Es complicado, porque no es, alcanzar el estado flow de manera permanente es raro, pero desde mi punto de vista, muy humilde, creo que no se alcanza cuando eres un deportista de alto nivel, no creo que se alcanza cuando eres un artista, sino se alcanza cuando te vuelves un sabio. De hecho, es mi siguiente. Claro que hablemos del amor, o que hablemos del trabajo, y o que hablemos de la sabiduría, que es el siguiente, pero todavía no sabe. El tema de la sabiduría es que la gente la toma en cuenta como una persona que sabe mucho. ¿Eres un deportista de alto nivel? No, pero hay varios libros escritos al respecto. Digo, hice artes marciales durante una gran parte de mi vida, pero me gustaba todo lo que llevaba, no nada más la parte de la habilidad, sino la filosofía que lleva detrás de cada una de las artes marciales. ¿Me has dado cuenta cómo las mejores amistades son las que menos esperas? Las que de repente estás en el lugar más incómodo del planeta, ¿sabes? Y estás en una situación horrible, y de repente, con la persona con la que compartes eso, se vuelve un gran amigo tuyo. Sí. ¿Saben por qué es eso? Porque realmente las personas que más quieres, es un término un poco difícil, que es el término de intimidad. La intimidad no funciona nada más con una pareja, sino funciona con las personas que tienes cercanas. Mientras más intimidad tienes con alguien, es porque tienes más conocimiento de quién es, lo conoces a detalle. Tú sabes qué es lo que odia a tu amigo. Tú sabes que si le hablas de cierto tema, no te va a querer contestar o te va a querer hablar más, ¿sabes? Incluso sabes cuál es el tema que a tu amigo le encanta hablar, del que tú después de un tiempo tienes que callarlo porque no te interesa tanto, ¿sabes? Le dices, ya, suficiente. Eso es porque mucha parte de nuestra intimidad está basada en el conocimiento. Eso no es nada más mío, sino lo decía Maimónides. Maimónides decía que nadie puede amar lo que no conoce. Y por el otro lado, Eric Fromm en el libro El arte de amar dice que el arte, el amor es un arte y que requiere el conocimiento y esfuerzo. Deberías tener aquí tu clase de feedback en la escuela. Gracias. Una pregunta. Ay, mis presentaciones son increíbles. Por eso. ¿Qué José Luis, Chara? José Pateta ¿Tienes un primo marca Chara?
No hay otro marcachar más que yo. Jonathan Ochar. Sí, seguro. La chara hay muchísimos. El problema es de que las familias ya tienen demasiadas generaciones hacia arriba, entonces son primos muy lejanos. O sea, mi abuelo era primo del abuelo de tu amigo, seguro. O del bisabuelo. Tú eres Ochar de los Ochares. Soy Ochar de los Ochares. Todos somos Ochar de los Ochares, ¿no? O sea, ¿cómo te llamas? Gabriel, ¿qué? Ochar. ¿Char? No, él es Vogel de los Vogels. Seguro. ¿Eres Ivich? No, no es cierto, no. Es que algo que sí para creer, pues se arregló mucho. Mis amigos, la mayoría de ellos son Irish. Y hay una cosa que siempre pero hay una cosa que sí se hace esta discusión con los amigos que tengo Irish, que son gefilte fish. Sí, yo también. A mí me gusta el gefilte fish. O sea, pero te admiro mucho. Es un acto de valentía. Con rey o sin rey, dice. No, sí. Pero sí, el punto de una buena, o sea, uno de mis logros que voy a escribir es que hablemos de la amistad también. Porque la amistad es un tema que por más que suene fácil de la pornografía. Hablemos de la pornografía. Di una plática hace como 6 meses al respecto. No, está bien. Empieza la. Ok. No, pero está muy bueno tu de eso porque de cualquier cosa que quieras hablar puede ser un libro muy grande. Sí, claro. Empecemos la plática de la Eso. Ok, hablemos de pornografía. Segundo. Justamente eso es lo que funciona dentro de la sabiduría. Existe algo bien interesante, que una persona que sabe cómo fluye un río puede arreglar una tubería. Tiene que aprender ciertas habilidades, ciertas cosas, detalles, pero tienes que entender cómo funciona el agua. ¿Qué pasa? La sabiduría no funciona en un término de que tú sabes esto de todo, sino funciona en términos de que puedes entender la realidad mejor en diferentes dimensiones y niveles. Entonces, realmente a mí me encanta casi todo. Las cosas que no son muy específicas, pero fuera de eso, Empecemos. Ok, hablemos de calcetines, ¿podrías? Sí, claro. Así. Sí, claro. O sea, el señor que tiene calcetines del doctor Simi, ¿crees que no puede ponerlo? Empecemos la plática de pornografía. ¿Empecemos? Cállate. Ok. Sí, nos va a dar. No queremos hablar de Vamos. ¿Quieren platicar este tema? Ok. La pornografía funciona en términos de cuestiones visuales. Estímulos visuales. Sí, todo es un estímulo visual de lo que puedes, respecto a lo que puedes ver en específico. El problema es que la pornografía tiene un problema todavía más profundo. La forma en la que nuestro cerebro está conectado, ¿sí? Funciona en términos del sistema límbico, que se dedica literal a tu sistema nervioso, y aparte tienes el lóbulo prefrontal, que es esta parte del cerebro, que se dedica a conceptualizar. En el momento en el que tú empiezas a tener contacto con algo por primera vez, normalmente ese contacto primordial, ¿sí?, va a afectar todo lo demás que tengas contacto. Ejemplo, si comes un muy buen pastel, el siguiente pastel no va a estar tan chido, o chance esté mejor, pero siempre va a ser en comparación al punto de referencia. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando una de las partes más relevantes de la vida del ser humano, y no nada más estoy hablando de un hombre, no, también de una mujer, que tiene que ver con la sexualidad específicamente, se transgrede al nivel en donde justamente tú mismo no puedes entender la sexualidad ni siquiera en un término personal. Dejas de entender para qué sirve por completo. Se piensa que es una cuestión de estímulos visuales, de superioridad, y también que termina siendo una cuestión que sirve para ti y que no te hace a ti ser parte de. Cuando la realidad es que la cuestión de la sexualidad... ¿Sabes de dónde viene la palabra sexo? Del latín. Muy bien. ¿De qué palabra? Tienes 1000 años. Sexual. Sexual. Justo no. No, tiene la palabra sectus, que significa separación. Y es muy curioso porque una de las acciones más importantes de contacto entre dos personas literalmente significa separación. El sexo no depende tanto de cuántas veces tengas ese contacto, sino depende de si tienes la perspectiva para poder entender que no es para todos. Pero cuando les dije lo de la intimidad, existe una cosa que se llama los niveles de intimidad. La noción de la sexualidad es un nivel de intimidad que te va literalmente a no nada más afectar, sino que te va a definir en todas las partes de tu vida, no nada más la parte del sexo. O sea, si te sale un barrito, o si a las mujeres se les está bajando o no, todo esta parte de lo que es tuyo, que nadie más conoce, eso es intimidad. Y curiosamente, el sexo no funciona en términos de la pornografía. La pornografía es un tipo de industria que se creó basándose en una noción de afectar tu sistema límbico, que es el que prácticamente no controlas todo el tiempo, ¿sí? De hecho, la verdadera sabiduría y el verdadero
ser humano, hombre, mujer, o sea, que llega a niveles muy altos, es el que puede controlar sus propios instintos de acuerdo al Pirkei Avot. Pero lo interesante aquí es que la pornografía te transgrede toda la definición que tienes sobre el contacto con otra persona. Y lo hace de una manera en la que... Es claro, porque al final la manera en la que tú entiendes una de las formas más importantes de conectar con tu pareja termina siendo una noción de, o sea, no tanto de conexión, sino de entretenimiento. Y eso está durísimo. La forma en la que te transgrede aparte, la forma en la que te genera dopamina y serotonina, implica que, como es una adicción, porque de hecho hay adicción a la pornografía, No, sí. significa que tienes que ir subiendo el nivel de serotonina y dopamina, lo que significa que nadie entra al mundo de la pornografía y se queda igual. Tienes que ir subiendo los estímulos. Y eso te hace que tu mente se acostumbre a nociones muy normales y que de repente empieces a ver a personas que quieren lograr cosas extremas, que al final degradan a las otras personas. Eso no significa que si a la otra persona también le gusta, lo pueden hacer, o sea, ese es otro tema, pero la realidad es que el sexo no está hecho para ser extremo. El sexo está hecho como una forma la más privada y más íntima de conexión. Si tú lo transgredes, entonces tienes un problema tú. No tanto es un problema porque la gente dice, ay, tu pareja. También es un problema. Pero tú no te vas a poder prender a lo que no sea tan extremo. ¿Realmente estás dispuesto a eso? No. ¿Qué ahí está la plática? Toma.